Al aire. El cartel paranormal de la Mega. La emoción de comprar carro usado no tiene reversa. Por eso lo esperamos en la feria Nextcar del 31 de julio al 3 de agosto en Corferias. Venga y aproveche los beneficios de pedir su crédito de vehículo desde el celular. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican políticas de aprobación y desembolso. La Mega. La Mega. La Mega. La Mega te pega al cielo. www.lamega.com.co. RCN Radio. Nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Estamos en vivo en el cartel paranormal de la Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Buenas noches, bienvenidos a una hora más. Algunas historias en la hora pasada, también leyendo opiniones del video tan extraño que ha llegado al cartel paranormal de la Mega. Un oyente me quiso compartir ese video de algo extraño que está pasando en su casa. Los que se acaban de conectar y no saben de qué video les estoy hablando, está en el Instagram, el cartel de la Mega. También se los dejé ahí en TikTok. Es un video de dos esferas blancas tomadas por una cámara de seguridad que está como en un estudio, una casa. Y estas bolas, estas esferas se mueven muy lento, muy extraño. Llegan como hasta la mitad de la toma de la cámara y después salen de la escena nuevamente por un ladito. Y él vio esto después de sentir unos sonidos extraños en su casa. Las cámaras las tenía por seguridad, no por buscar actividad paranormal. Y se da cuenta de esas cosas tan raras, llamémoslo así. ¿Qué son esas esferas? ¿Qué son esas luces? ¿Ya vieron el video? Está en Instagram el cartel de la Mega. Muchos dicen que son orbes, que son espíritus. Algunos dicen que son demonios. Extraterrestres dicen algunos. Otros dicen que es montaje. ¿Por qué sé que dicen eso? Porque en el Instagram el cartel de la Mega hay una votación. Va ganando el tema de los fantasmas, que son fantasmas. Hay más videos de esas imágenes, de esa casa, se los estaré publicando. Mañana subiré otro donde ya aparece la hija y aparecen otras esferas ahí. Pero vamos despacio, quiero que vean ese para que comenten, se lo compartan al amigo que sabe mucho de videos, que sabe de edición, que sabe de insectos, que trabaja en monitoreo de cámaras hace muchos años y quiere dar su opinión. Si de pronto dice, eso es normal, eso es cuando pasa por ahí un bicho, eso es montaje, eso es el mismísimo Lucifer. Entonces el hombre contaba la historia ayer que vive con su esposa, vive con su hija en casa y que pasan cosas raras y cuando la niña, por ejemplo, está por ahí, las luces se ven cerca a ella. En este primer video no aparece la hija. Él ya me autorizó también a subir ese otro video. Mañana se los publico. El video está sin editar y sin nada, tal cual como él me lo pasó. Inclusive en el cronómetro de la cámara ven que el video no está acelerado ni está a velocidad lenta. Está tal cual el video como se grabó. ¿Será un montaje? ¿Será real? ¿Qué es eso que se ve ahí? No son luces de linterna, porque si alumbrara una linterna se vería lo que está alumbrando la linterna, pero son como si fueran sólidas porque no dejan ver más allá. No son translúcidas. Es bien interesante el video. ¿Ya lo vieron? Ahí está en el Instagram el cartel de la Mega. También se los dejo en mi TikTok por si quieren echarle un ojito. El último video que subí, ahí está. No sé, el máster Esteban Cruz, que se acaba de conectar con nosotros y va a estar aquí contándonos historias bien extrañas. Máster, buenas noches. Esteban Cruz Niño, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? Muy buenas noches. Buenas noches, maestro. ¿Va a activar su cámara? Mírelo, está bien ahí. Muy bien, máster. Qué bueno que nos deje ver para que nos acompañe un ratico aquí en el cartel paranormal. Máster, ¿vio ese video que publicamos? Sí, me parece interesante. Esas esferitas, esos punticos de luz. No sé, o sea, no sé, yo le creo muchísimo a la persona que lo envió, que evidentemente es una persona que le gusta estos temas y que gracias por enviarlo, pero habría que ver la cámara si está sucia, aunque es muy raro, ¿no? O habría que ver si hay polvo. Mucha gente habla de los orbes, ¿no? Desde el punto de vista paranormal.
Sí. Otros hablan de, puede ser reflejos, ¿no? También reflejos de otra luz que haya por allí, aunque se ven muy extraños. Es que yo no, yo partículas de polvo yo no creo que están porque el polvo efectivamente se mueve diferente. Insectos tampoco creo. Luces de carro tampoco porque en un momento se acerca más una a la otra. Es que está muy raro, de verdad. Yo descarto insectos porque el insecto se mueve diferente, se vería diferente. Yo no sé. De madre. ¿O montaje? ¿Será un montaje, Esteban? No, no me parece tanto montaje, me parece muy natural el video, o sea, cuando es montaje se nota un poquito sobrepuesto, editado, pero sí es extraño. Habría que mirar bien con qué celular fue, a veces el lente también le pasan cositas así, habría que mirar. Pero será un daño del lente, pero por favor, expertos en video lo pueden ver. Y si una cámara se daña, a mí nunca me ha pasado con cámaras que uso mucho que se vean esas dos manchas de esa manera cuando un lente o una cámara saca la mano. Pero, pues lo que dice Esteban es muy cierto, también descartar todo, un daño, será un daño de la cámara. ¿Qué puede ser eso? Esas dos cositas raras, ¿qué será? Esas dos luces, que ni sé cómo nombrar las esferas, luces, no sé. Pero está bien curioso el video, porque no es un típico video que pasa una silueta rápida y la gente dice, ay, se vio rápido, o que se distorsiona, o no, y dura bastante, se ven bastante las luces, no es un segundo, dura su par de minutos. Sí, hay muchas historias sobre esto. En los parapsicólogos le llamaban siempre orbes, ¿no? Ajá. Y siempre hay algo muy raro y es que tanto en el fenómeno ovni como en el fenómeno de los espantos, de los espíritus, de las entidades, siempre hay una constante, es que muchos seres aparecen envueltos en una esfera de luz o con una esfera de luz en la mano. Siempre, por ejemplo, ha visto muchos casos de encuentros con alienígenas en que llevan una cajita o algo o una esfera de luz en la mano. Eso pasó, por ejemplo, en Suecia, en un contacto que se llamaba el de Injarby, donde vieron como un ovni trajo como un duende que llevaba una caja y brillaba. Pueden buscarlo en internet, el humanoide de Injarby. Y aquí, por ejemplo, es muy famoso estos monjes, sobre todo en Tunja y en otros lugares, que llevan un farol, ¿no? Un farol y una luz en la mano. Y se habla mucho de las luces malas, de los fuegos fatuos, de las esferas de luz espirituales, ¿no? De esos orbes. Muy bien, acá dice alguien, ay, yo no escuché la historia del señor, ahí está con el video. El señor sale contando parte de la historia y sale el video ahí en TikTok y en Instagram para que lo vean. Oiga, Esteban, ya que también está por aquí, ahorita también oíamos la historia de un hombre que los famosos encuentros cercanos a la muerte, ¿no? Que usted ha tenido bastante experiencia en entrevistando personajes de estos. ¿Qué opina usted de eso? De las personas que dicen, bien sea ver el infierno, el cielo, Jesús, el paraíso, encontrarse con sus seres queridos. ¿Qué opina usted de las personas que de pronto han estado al borde de la muerte y cuentan una experiencia? ¿Qué opina usted de eso? Son muy similares esas experiencias también a los famosos contactados. Y es que solo tenemos como evidencia su experiencia. O sea, no vienen de la muerte con un palo y digan, vea, este era el palo que había ya en la vida después de la muerte. No vienen con nada, sino con un recuerdo. Y hay un señor que se llama Sam Parnia, es un médico, él hizo un experimento que se llama el experimento Awake, lo pueden buscar, y él fue a varias clínicas y colocó encima de los techos de las clínicas unos papeles adheridos, plásticos, con unos símbolos, porque mucha gente dice que se siente flotar, y lo puso encima de las lámparas y lo puso, o sea, ¿para qué? Para que cuando la gente dijera que tenía experiencias cercanas a la muerte y si había visto cómo lo operaban, vieran también esos stickers o vieran esos símbolos. Y les preguntó a ver si era verdad. Y nadie lo recuerda. Nadie vio esos símbolos ni esos stickers. Entonces él dice, pues parece que no son reales. Pero él también dice que colocándole electrodos en la cabeza a muchos enfermos, después de que la gente fallece, parece que sí hay una actividad cerebral que dura varios minutos que es muy extraña. Entonces, pues, ahí estoy yo. No puedo decir que hay vida después de la muerte. Lo único que nos queda son sus testimonios. Hay unos increíbles. Hay gente que dice que vio a Jesús, otros que dicen que vio a Pablo Escobar, otro que dice que vio por ahí a un alienígena y que el alienígena le habló. Otros dicen, por ejemplo, que se vieron flotando, que vieron... Usted entrevistó a la gorda como- Fabiola que estuvo en el infierno. Sí, ella dice, por ejemplo, que cuando ella tuvo ese problema, que vio como un túnel
y no un túnel de luz, sino un túnel asqueroso, que las paredes eran la gorda decía que las paredes eran como ladrillos comprimidos, que botaban como una baba pestilente, como si tuviera un montón de agua sucia, como si fuera una cañería de letrina, como quedará la cañería de un estadio, así, cuando haya un mega partido, así toda puerca, como letrina de concierto. Entonces que ella se veía ahí bajar y olía todo inmundo, olía putriciento, y que ella de pronto le apareció la cabeza de un ser humano como con una barba que empezó a decirle, ahora sí gorda, y la metió en una jaula, le dijo, ahora sí gordita vas a sufrir, y la empezó a chuzar con una daga larga y ella enjaulada, y de repente escuchaba la voz de su nieta que la llamaba y decía, sí, que era su nieta, pues ahora voy a chuzarla a ella y no sé qué más. Entonces que era un tormento muy grande. Ella volvió, ella dice que fue al infierno y hay muchos que dicen que han ido incluso al cielo, otros dicen que han ido incluso al purgatorio. Entonces hay muchas historias increíbles de vida después de la muerte, ¿no? Bueno, Esteban Cruz Niño, pues chévere su opinión, ya que hasta han entrevistado mucha gente y todo con estos temas tan interesantes. Me alegra tenerlo aquí esta noche y bueno, nos va a traer historias de qué tipo hoy, porque pilas que Esteban siempre que aparece por acá son historias o temas bastante subidos de tono, bastante fuertes, pero bueno, Hoy, y sacados de la vida real. hoy les tengo solo noticias de cosas muy locas que han pasado estas semanas, de algo que ya se ha hablado, de la famosa Sister Hong. No sé si podemos hablar de eso, si les interesa. Es realmente demencial lo que está pasando. Cuente lo que quiera, Esteban. Y también tenemos una historia bueno, vamos a empezar por una suave que pasó en México y que fue un escándalo hace poco. Resulta que por allá en México, en el norte de México, compraron una figurita de San Judas Tadeo. ¿Qué es lo que sucede? Que los mexicanos creen mucho en San Judas Tadeo porque es el santo de los imposibles. Entonces, cuando la gente dice que está muy enferma o muy quebrada o muy llevada, compran una figura de San Judas Tadeo para rezarle. Hay muchos santos que no se usan en Colombia. Por ejemplo, hay un santo famoso, San Pancracio, que es para conseguir trabajo. Y hay otro, ese es el santo que yo cargo por ahí. Hay otro santo que es San Charbel, que ya hablamos de él, que hace unos milagros, que es como un José Gregorio Hernández, Ajá. que los milagros de él le quedan a la gente marcada. O sea, no es José Gregorio que hace las cirugías espirituales, sino San Charbel llega por la noche y realmente la gente queda con cicatrices. La gente dice, quíteme, aquí que tengo una bola. Y al otro día amanece con la cicatriz y el hueco. Que usted nombraba Ahí, que el cirujano de Miguel Uribe es muy creyente de ese santo. sí, de San Charbel, y lo pone ahí siempre que hace cirugía. Pues bien, San Judas Tadeo es muy famoso, como también el niño Atocha, y una familia compró una figurita de San Judas Tadeo. Esto fue viral en TikTok, lo pueden buscar, los videos tienen millones de vistas, la historia es muy demente. Entonces, un joven compró la figura de San Judas Tadeo porque tenía un problema y la puso en la casa. Y resulta que los problemas se agravaron. O sea, es como si, ay, Dios mío, me quedé sin trabajo, pongamos allá San Judas Tadeo y lo pongo en un altar y ¡pum! Se queda sin trabajo mi mamá. Y al otro día, sin trabajo el papá. Y después empieza a oler a picho. O sea, la casa se empezó a oler inmundo, inmundo, inmundo. Pero él, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y el altar donde tenían supuestamente el San Judas Tadeo empezó a tener un moho, como un hongo puerco, como si le saliera líquen, como cuando usted deja entre el agua un papel y se empieza a podrir y le sale una lama verde, así. Y empezaron a salir es que cucarachas y la gente empezó a escuchar ruidos. Y hay gente que dice, esto no está en el video ni en la historia, pero mucha gente dice que la familia decía que incluso se escuchaban ruidos en la casa cerca del San Judas Tadeo que habían comprado. O sea, se acostaban a dormir y el altar empezaba a sonar como... Y todo el mundo, ¿pero qué pasa si compramos un San Judas Tadeo? Pues resulta que después la señora se acercó a esa imagen y cuando la tocó se quebró, se partió, así como se parten las imágenes de yeso, y se dio cuenta que estaba vacía. Ahí están las fotos, está el video, incluso cuando la señora lo abre. Y cuando lo abre, lo que tiene adentro el San Judas Tadeo es algo realmente extraño, porque se ven como unos pies, como unas patas, como unos pies humanos deformes, boca arriba, con las plantas de los pies hacia arriba, y un torso de un cuerpo, y cuando lo abren, lo sacan, lo que hay es un Jesucristo sin cabeza colocado al revés, dentro de la figura de San Judas Tadeo. Entonces ellos dicen que se compraron ese San Judas Tadeo, que les fue peor, que empezó a oler más feo la casa, que empezaron a sonar golpes,
que por la noche no podían dormir, que se caían las cosas, y cuando se quebró, porque se quebró solo, y ahí está en el video, pues se quebró, adentro era una especie de brujería. Era como si les hubieran comprado, vendido el San Judas Tadeo, pero por dentro había un Cristo invertido y se le veían así las patas. Ese video tiene millones de vistas y es realmente sorprendente. Historias por Esteban Cruz Niño hasta ahora, lo que él dice en esta charla que nos trae a tener noticias o diferentes historias para que ustedes se sorprendan. Ahorita tranquilos, más adelante ustedes vuelven a tomar la palabra para que nos compartan sus historias en esta noche. Otra noticia, otro cuento paranormal, viejo Esteban. Antes de que vayamos a lo más puerco y lo más extraño, hay algo que pasó este 13 de julio en Argentina, que también los videos tienen millones de vistas en TikTok, se volvió noticia. Resulta que estaba en una obra de teatro, un actor que se llama Juan Cotet. Ok. Y varios del grupo de teatro. Dentro de la obra de teatro, los actores simulaban jugar en una escena preparada, todo estaba ensayado, era parte de la trama, como cuando usted ve una novela, algo así, jugar con una tabla Ouija. Ok. Porque era la escena, era falso. Se trataba de que unos personajes cogían una tabla Ouija y empezaban a tocar la tabla Ouija. Pues resulta, y esto sí es muy demente, Daniel, que en la mitad de la obra ellos estaban supuestamente jugando a la tabla Ouija y de repente preguntaron, como parte del parlamento, ellos tenían que decir ¿cómo te llamas? Y en el momento en que ellos decían ¿cómo te llamas? O dijeron ¿cómo te llamas? En el escenario, grabado por un montón de personas, de repente las luces empezaron a parpadear y se cayó una parte del escenario, sonó un golpe durísimo. Los actores quedaron sorprendidos, pararon casi la obra porque eso no estaba preparado. Después subieron el video tiene millones de reproducciones y los actores salieron a decir que mientras estaban grabando sentían algo extraño en la tabla Ouija. Es algo increíble, pues este video, están todos ahí en la mitad del teatro. Imagínense, usted se va a ver una obra de teatro que están ahí jugando a la tabla Ouija, de repente preguntan algo, queda grabado, ellos dicen que no es nada montado, que no hay ningún montaje, el video es bien fuerte, suena un golpe durísimo, se cae una parte del escenario atrás y se apagan y prenden las luces y después revisaron y decían pues que no habían daños eléctricos, entonces dicen que fue algo realmente demente. ¿Siguieron haciendo la obra después? Hasta el momento no, ahí está el video nada más. Ok. Bueno, interesante las noticias de Esteban Cruz Niño, de todas esas noticias paranormales que van sorprendiendo al mundo, en que cada quien decide si creer o no creer en esto. ¿Qué sucede? A muchas personas, a otras nunca les pasa nada, pero aquí está este espacio para compartir todo esto que sucede y que cada quien saque su conclusión. Historias, noticias del mundo paranormal con Esteban. Ya contó la del santo que trae un Cristo por dentro patas arriba. Acaba de hablar de una obra de teatro también donde les metieron su susto por estar haciendo una escena con tabla Ouija. ¿Y ahora cuál pasamos? Ahora sí, algo que ya se ha hablado un poco, pero quería recoger para actualizar, y los que no conocen es el caso más demente que he escuchado yo en mi vida, que es el famoso caso de Sister Hong. Y es que resulta que en China, un tipo que se llama Zhao Moumu es un tipo chino, tiene 40 y pico de años, y este señor, escuchen muy bien esta historia, se hizo una máscara de látex de mujer y Sí. se maquilló. Se hizo una máscara de látex de mujer y se puso una peluca. Se puso una peluca y se puso un brasier falso, relleno, y se compró ropa de mujer. Se compró ropa de mujer y se vistió de mujer. Bueno, cada quien que haga lo que se le dé la gana. Y se subió a las redes sociales, en fotos, y decía, me llamo la hermana Honk. La hermana Honk. Y si quieres tener una aventura conmigo, la puedes tener. Y enseguida empezaron a contactarla. Y ella dijo, soy mujer, pero realmente era un man que se hizo una máscara ahí de plástico que se ponía sobre la jeta. El man ni siquiera se afeitaba con el barbastro del día anterior y se ponía ahí ese plástico sobre la jeta y se pintaba encima y se colocaba una peluca de pelo natural y se colocaba ahí como una blusa, así toda apretada, blusa de terlenca, así apretada con un brasier relleno, y llegaban los manes, y cuando llegaban los manes, quiero salir contigo. Ella les decía, sí, si quiere estar conmigo, listo. Pero era el man, tráigame un pescado.
y el man le traía un pescado y decía, listo, y prendía una cámara y tenía el cuento con la gente. Se dice que fueron más de 1000 hombres que llegaron y pensaban que era una mujer, pero era un man con un chino con una máscara de plástico y les decía, deme 1 kilo de cebolla y de una, y se revolcaban. Y los manes supuestamente pensaban que era una mujer, pero lo que es más loco fueron más de 1000 hombres. Él los grabó y luego empezó a extorsionarlos. Y los empezó a extorsionar y lo capturó el gobierno de China. Y entonces ahora lo van a ejecutar, parece. Lo van a ejecutar porque se disfrazaba de mujer, se hacía pasar de mujer, como mujer, y llegaron supuestamente más de 1000 hombres. Y yo digo, ¿cómo no se dan cuenta? Decía, tráigame un pescado. Y cambiaba un pescado y me revuelco con ustedes. Y los manes le llevan ahí, le llevan un bagre. Pero ¿cómo no se dieron cuenta? Ese es el gran misterio. Eso es lo O raro. les echaría alguna vaina o algo, porque para no darse cuenta, ya mejor dicho, después de unos minutos, es extraño. Sí, la noticia es bien fuerte, pero la parte rara y misteriosa, como dice Esteban, es cómo no se dieron cuenta, ¿no? Pues aquí hay dos teorías. Una, él colocó, ella decía, me llamo la Sister Hong, me llamo la hermana Hong, y soy una mujer divorciada. Y tenía un montón de fotos, vuelvo a decir, con una máscara de látex. Abajo se le nota incluso a veces que tiene como bigotico que se le sale, yo no sé, eso es muy raro. Y la peluca, y en los videos se ve como los tipos le dan besos y todo. Y O se daban cuenta y ya entraba en gastos, les gustó, qué sé yo, o sea, porque usted lo que usted dice, no darse cuenta ya ahí frente a frente, con todo y no darse cuenta que era un hombre, eso está raro. Y lo más demente es esto, Daniel. Algunos dicen que tenía una enfermedad muy, muy fuerte, una enfermedad letal de transmisión, y otros dicen que estaba llena de TS, o sea, que era como un foco de transmisión. Claro, Y claro, y decían que se metió con un tipo durante 2 años, con un hombre cada 2 días. Y además se maquillaba, tenía incluso voz artificial para hablar. Eso es muy raro porque hacía videos y hablaba como todo electrónico. como un Y lo robot. raro es, sí, como un robot. Y además uno la ve y realmente Sister Home no es tan atractiva. O sea, uno diría, pues cada quien, ¿no? O sea, cada quien tiene su gusto. Pero realmente, o sea, se ve muy extraña y hablaba así, lo pueden buscar. Y además los grabó y después los extorsionaba y vendía el contenido en línea. Así fue que la capturaron, si no se hubieran dado cuenta. Y lo más loco es que decían, los tipos llegaban pensando que era una mujer divorciada, en las fotos había filtros, voz artificial, todo, y cuando los tipos llegaban, que esto es lo más demente, ella decía, bueno, está bien, si quieres algo conmigo esta noche, quieres pasar la noche conmigo, me tienes que dar algo así, sea un pescado o un bulto de cebollas. Y en los videos se ve tipos que salen y vuelven con un pescado, o que vuelven con un montón de mercado de naranjas. Qué historia tan demente, ¿no? Qué historia esa tan rara. Está el cuento bien extraño en una parte y es cómo no se dan cuenta, o si se dan cuenta y ya les gustaba, o decían, bueno, ya no va a perder el pescado o el kilo de cebolla que lleve, venga, deme algo. Pero bien raro y bien bizarro eso y bien perturbador. Y ahora, pues, ¿qué pasará? Historias con Esteban Cruz, niño, noticias locas que nos trae hasta ahora dementes, como dice él, dementes y noticias cochinas. Adelante, Esteban. Sí, solo quería decir una cosita más chiquitica de Sister Hong, y es que la descubrieron fue porque vendía el contenido que El grababa con los contenido. tipos que iban, y valía, escuchen muy bien, la suscripción 84.000 pesos. O sea, cobraba 84.000 pesos y usted podía ver como 200 videos de Sister Hong, y dicen los que los han visto, hay fragmentos por ahí en línea, no los recomiendo, que son muy, muy pesados, muy bizarros, que es bastante desagradable. Es que, fue madre. Y para todo, y como decimos, Esteban, para todo hay clientela y sobre todo para esas cosas tan fuertes y tan oscuras, llamémoslas así, hay un mercado, ¿no? Hay un mercado bastante grande que están esperando todo ese tipo de contenido y pagar lo que sea, lamentablemente. Todo lo que la gente a veces habla de cosas extrañas que encuentra en internet, cochinadas, lo que muchas veces vemos en películas, que uno dice, uy, qué porquería eso, afortunadamente era una película, a lo mejor en la vida real también sucede y qué cantidad de cosas
se verán por ahí. Hasta en nuestra misma ciudad, nuestro mismo país, donde están ustedes, seguramente pasan cosas raras hasta de pronto en su mismo barrio y usted ni se da por enterado de gente con gustos extraños y pagando quién sabe por qué tipo de contenido o presencial en algunos lugares para hacer cosas. Ay, el ser humano y sus misterios y sus gustos, ¿no? Y es que eso que está pasando, en Asia han pasado muchas cosas últimamente de estafas raras, de Corea y de muchos de estos países. Ha habido un montón de robos, de fakes, hay un montón de coreanos ahora que se cambian la imagen y esto está como muy común. Usan la imagen de actores famosos de Corea, le escriben a las personas y les dicen que son ellos y después les dicen que están enfermos y que les envíen plata y han caído un montón de personas. Incluso hace poco hubo una persona que creo que una señora que creía que era la novia de Enrique Iglesias y era una señora y lo que hacía el estafador era que se comunicaba con ella por videollamadas, por eso y colocaba inteligencia artificial y le decía, hola, soy Enrique Iglesias, estoy muy mal, estoy enfermo en el hospital y la señora creía que era él y le giró miles de dólares. No, pero eso... Miles de dólares. Hubo otra que le pasó con Brad Pitt, ¿no? No, pues es que la gente sí también. A uno le diga mañana un video, hola tripa, soy Cristiano Ronaldo, me ayudas con una plata. Pues más pendejo yo sí creo en el cuento, o sea... Ay, no, pero bueno, hay gente que se aprovecha de las personas gracias a la tecnología hoy también, que para muchos es el anticristo, la inteligencia artificial y lo que mucha gente está aprovechando para hacer montajes, extorsionar, sobornar, en fin. Historias de terror, noticias de terror con Esteban Cruz Niño. Adelante, Esteban. Es que quería solo apuntar sobre esta señora, se llama Guadalupe Cepeda, la señora tiene 63 años y la engañaron así con inteligencia artificial, o sea, le mandaban una imagen que era como, hola, soy Enrique Iglesias y te amo, pero necesito que me envíes $1000 y de verdad ayúdame porque estoy en un hospital. Y se descubrió porque la señora empezó a publicar los videos llorando, diciendo que ayudaran a Enrique Iglesias y que era el amor de su vida. Y realmente era un estafador, realmente solo quería darles esa noticia porque, y los videos son muy fuertes, si ustedes ven es No, devastadora la no, no. noticia, incluso lo terrible es que la señora sale llorando al lado del esposo, o sea, sale diciendo, no, me engañó Enrique Iglesias que era mi novio durante un año, y el esposo está al lado todo berraco. Muy bien, historias de terror, noticias de terror, Esteban Cruz Niño. ¿Qué historia nos quiere contar? Bueno, hay más historias que han pasado esta semana, pero quería narrarles una que me parece muy interesante, que tiene que ver también con la brujería. Y es que últimamente hemos estado haciendo videos en nuestro canal de YouTube que se llama Historias Paranormales. Y en uno de ellos empezamos a grabar sobre brujería. Y entrevistamos a un señor que usted también entrevistó que se llama Josué. Josué Sí. es el famoso señor de la mano peluda. Y voy a contar una historia. A mí nunca me han pasado cosas paranormales, pero esto es real. No he publicado ese video, espero publicarlo algún día, lo tengo guardado. Y es lo siguiente. Y esta es una historia que me pasó a mí. Yo generalmente no la narro, pero quería contarla en el cartel. Resulta que, y si Josué lo ve, espero que algún día conteste esto. Para los que no conocen a Josué, hay un caso muy famoso en México que es el caso de la mano peluda. Allá en México hay un grupo de investigadores bastante conocido y uno de los más conocidos era de un programa de radio que es como el cartel que se llamaba La Mano Peluda. Y en ese programa de radio entrevistaban a un brujo que se llama Josué. Y Josué durante mucho tiempo empezó a hablar incluso de una llamada grabada en el que él dice que lo está atacando el diablo porque él dice que hizo pacto con el demonio, que él es satanista, que él hizo pacto con el diablo y que incluso desvivió a su abuela, que acabó con su abuela para poderle vender el arma al demonio. Con el tiempo Josué estuvo en un seminario, lo metió unos curas en un seminario y él lo tuvieron guardado. Luego hubo una grabación muy famosa que dicen que es una coincidencia, pero él saluda en un lugar muy aterrador de México, que es la Isla de las Muñecas, por esa zona de Xochimilco, saluda a Juan Ramón, que era uno de el principal investigador de la mano peluda, lo saluda y tiene un anillo extraño en su dedo, un anillo. Pues resulta que este señor, Juan Ramón, el periodista, fallece tiempo después y uno de los camarógrafos después tiene un accidente y bueno, casi todos los que estuvieron ahí vivieron cosas terribles y se habla de que fue porque Josué estuvo ahí.
Viajé a México para entrevistarlo. La entrevista no se ha publicado, pero quería contarles esto. Cuando lo iba a entrevistar, hablé con un amigo mío que es productor de un canal que se llama Discovery Channel y me dijo, ¿vas a entrevistar a Josué? Yo no creo en nada, yo le dije, yo tampoco creo. Y él me dijo, pero cada vez que yo entrevisto a Josué pasan cosas raras. Cada vez que voy a grabar, suena que se cae algo atrás, se apagan las luces, coincidencias, hay golpes. Y bueno, yo dije, nah, eso no me va a pasar a mí, eso es puro cuento. Pues hoy voy a contarles algo que me pasó con él en el cartel. Y es que cuando estábamos grabando, pues él llegó, un hombre, hagan de cuenta, un hombre moreno, delgado, de edad media, un hombre normal, uno lo ve en la calle y normal, común y corriente, con rasgos indígenas, porque él hace parte de una comunidad indígena. Y tan pronto entró, algo raro empezó a suceder, y esto lo quiero decir, él se sienta, no me saluda, no saluda a nadie, el camarógrafo salió corriendo, la productora salió corriendo y quedamos él y yo solos, eso es real, y él tan pronto se sienta, y esto es muy extraño Daniel, se sienta, Ciudad de México ese día estaba con un sol radiante, esos días no había llovido, verano, y él tan pronto se sienta y suena un rayo, ¡pam! Y se me queda mirando y hace... Yo me quedé así como aterrado, siguió la entrevista y cada vez que yo le preguntaba y él se movía y quedó grabado, la siguiente vez vuelve y se mueve así y vuelve y cae un rayo. Yo no sé si es coincidencia, para mí lo es, pero es de las pocas cosas paranormales que he vivido en la vida. Y se reía muy feo, sí, cuando ustedes vean la risa de Josué, se reía muy feo. Y me mostró, después con el tiempo, me dijo que él tenía en algún momento unas insignias aquí en el cuerpo que se había tatuado con forma de rayo y que él tenía un contacto con el demonio y que él podía de alguna manera modificar el mundo con una energía oscura. Yo no creo en eso, pero es esa coincidencia y ya que hoy les traía historias, siempre cuento historias puercas, historias sucias, quería contarles una mía que me pasó y me pareció realmente sorprendente, ¿no? Muy bien, José. Sí, aquí hablamos con José hace varios años también, contándonos las historias y todas esas cosas que José cuenta. Bueno, pero a Esteban le pasó esa experiencia paranormal con Josué. Bueno, Esteban Cruz Niño contando sus historias, noticias de estos días. Oiga, vi por ahí, Esteban, que ya su libro lo está vendiendo en México también, ¿no? Por ahí vi la Sí, publicación. sí. Desde esta semana, desde el lunes, se publicó en México y ahora está en todas las librerías de México. Muchas gracias, Pablo Escobar y los patrones de la brujería, que es un libro de investigación sobre casos de brujería reales en Colombia. Y en ese libro, por ejemplo, está algo que yo encontré, que es muy extraño, y es que en los años 90, por ejemplo, se decía que Pablo Escobar tenía brujos a su servicio. La mayoría de gente decía que no era así, pero yo encontré el registro de que existió un grupo de haitianos que llegaron a Medellín, estuvieron en un hotel. Yo hice toda la investigación, lo van a encontrar en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, y de que esos haitianos, estando en un hotel en Medellín, empezaban los meseros empezaban a decir, y los del hotel decían que pasaban cosas muy extrañas, que los tipos se encerraban y que se escuchaban cantos, y esto es real, está en el periódico El Tiempo y ahí están todos los registros. Llegó un grupo de gente y los desvivió a todos los haitianos. Fue un grupo de haitianos, entonces decían que Pablo Escobar había traído un grupo de haitianos a hacer brujería. También hay un montón de historias ahí que van a encontrar, ¿sí? Esa historia es real. Van a encontrar la historia también, por ejemplo, de lo que sucede en las ruinas de la catedral, que hoy en día está manejada por un grupo de sacerdotes. Y ahí está unos testimonios de los sacerdotes que dicen que hicieron liberaciones, y ahí ahora viven unos viejitos. La antigua cárcel de Pablo Escobar, donde él estuvo preso, ahí viven unos viejitos porque es un hogar geriátrico. Y esos viejitos dicen, como el video que está ahí en el cartel, que los invito a que lo vean, el de TikTok, dicen ellos que ven unas luces que se mueven por la noche, que son como unas esferas, y que en un bosque que hay al lado aparece un ser luminoso de unos 2 metros que se queda de pie, que brilla y que se queda siempre de una esquina. Muchos dicen que ese lugar está indicando el sitio donde enterraron el cuerpo de 4 hermanos, porque Pablo Escobar tuvo
unos señores que eran sus contadores, que eran siempre hermanos, le gustaba que fueran hermanos, esto es muy extraño. Yo le preguntaba a los familiares por qué, y decían, claro, que si eran hermanos los dos manejaban la misma información, y si faltaba uno, pues quedaba el otro, si agarraban uno, pues quedaba el otro. Y entonces eran los hermanos Moncada y Galiano, que parece que le estaban sacando la plata, lo estaban tumbando, y él, el patrón del mal, los desvivió. Dicen que los enterraron debajo de la cancha de fútbol de la cárcel de la catedral, y que ese día también cremaron los cuerpos, y para evitar que la gente supiera que había ahí eso, que estaban cremando unos cuerpos humanos, hicieron un asado y comieron carne para que se mezclara el aroma. Entonces metieron el cuerpo, dicen allí, y dicen que aparecía un ser luminoso, que aparece un ser luminoso en una esquina, y que indica el lugar donde están esos seres, donde están los cuerpos, que no se han encontrado. Y en eso sí tienen razón. Cuando yo le averigüé qué es lo que veía, me decían que veía unas esferas de luz. Y cuando uno busca, y esto es muy interesante, en la fiscalía, porque ahí está en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, cuando uno busca en la fiscalía y en los juicios, todos dicen lo mismo. Nunca se encontraron los cuerpos, solo hay testimonios. Si los cuerpos de alguna manera fueron ajusticiados, fueron desvividas estas personas en la catedral, todavía están los huesos ahí, todavía están enterrados. Y por eso dicen que pasan esas manifestaciones. ¿Cree usted eso, Esteban, que de pronto cuando hay cuerpos, restos óseos de personas que fueron desvividas y además de una manera tan violenta, cree usted que uno desde el más allá trata de, con un reflejo, con un sonido, con un golpe, llamar la atención de alguien que está habitando en esa casa para que encuentre los restos de uno y les dé santa sepultura, digámoslo así? ¿Usted cree en eso? Sí, es muy común. Mire, hay unos casos que se han recogido muchísimo, sobre todo en la zona del Magdalena Medio. Y yo mismo he recogido varios de esos casos con una persona hace años que investigaba por ahí, que se llama Mónica Amador, una antropóloga que hizo la investigación. Y dicen la gente de los campos que cuando, por ejemplo, cogían un cuerpo y lo botaban a una ciénaga o lo botaban a una laguna o lo botaban al fondo de un río, dicen que el cuerpo buscaba que lo buscaran. O sea, salía por la noche una especie de espanto, decían que era como una cosa luminosa. Ajá. Entonces ellos dicen que van por allá, que iban a la laguna o iban a la ciénaga donde habían cuerpos y que se veía una luz debajo, y a veces veían como un esqueleto peludo. O sea, como que salía un esqueleto con pelo, con lanugo, como si fuera un esqueleto, un resto óseo con rastas, Sí. así, sí, que salía y que la gente lo veía, y era que estaba indicando que él estaba ahí, que tenían que sacar los huesos, porque no descansan hasta que no les den cristiana sepultura. El cadáver insepulto, el que todavía no le han hecho la misa, queda penando. Entonces por eso la gente dice que por eso está también el que pena, ¿no? El que aparece en el bosque, o el ahorcado, ¿no? Por eso hay tantos palos, calles del ahorcado, pero también al que desaparecen, ¿no? Entonces esa historia de Pablo Escobar, de la catedral, que dicen que se aparece este ser luminoso y estas esferas, es porque se dice que ahí hubo muchos muertos. Y sí, si usted busca realmente los textos judiciales, que yo los investigué, se cuentan esas cosas crueles, ¿no? Como que están los testimonios de que desaparecieron a estas personas y las cremaron, y para evitar que la gente se diera cuenta, hicieron un asado y metieron a sobre barriga y comieron chorizo y de todo, para que el almizcle, el olor, cuando uno pasa por un asadero, dicen que es parecido al aroma cuando es la costicha, y la costilla chichorranada, cuando se hace el lomo de cerdo en vara, así asada, dicen que así huele el ser humano cuando lo creman. Si aquí hay un cremador, ojalá que hable, quisieran algún día entrevistar a alguno, un cremador de cementerio, dicen que huele asado a veces, cuando el cuerpo no viene con tanto químico. Muy bien, bueno, historias. En estos días estuve en un horno crematorio ahí funcionando, estuve al lado, pero no me olía nada. Olía más Sí, como a los líquidos que usan, ¿no? Estuve evitando un cementerio, pero me dieron la oportunidad, obviamente, no de transmitir por respeto a la fe, pero estuve ahí al lado de... Uy, eso parecían los cuerpitos haciendo fila, ahí en las camillas con sus sábanas y bueno, pero sí creman uno por uno, recogen sus cenizas para entregárselo a sus seres queridos. Y estuve ahí viendo ahí cómo funciona todo lo del horno crematorio y por dónde llegan y cómo se abre la puerta y todo ese tema. Bien interesante, ¿no? Bien fuerte. Ver uno ahí a las personitas que acaban de fallecer y van para el horno
allá a, mejor dicho, a quedar en cenizas. Pero Sí, sí, maestro, es lo que le iba a decir. Ya ahora, por ejemplo, pues con los líquidos, los embalsamadores lo saben muy bien, los líquidos, viene la gente de hospitales y así, pues no huele así. Además, los hornos son especiales, no son hornos cualquiera, tienen un montón de sistemas de filtros, tienen mucho filtrado ujú. para que no se escapen los olores. Es diferente, ¿no? Pero anteriormente, cuando los hornos crematorios estaban comenzando, sí había ese olor a asadero, a llanerada, A a, lo que olía Nueva York después del atentado a las Torres Gemelas. exacto. Y decían eso, claro, ahora ya no porque hay muchos sistemas de aseo y esas cosas, pero antes sí olía a puro crematorio. Es más, dicen, y hay una película muy importante sobre eso que se llama La Zona de Interés. Es una película que ganó muchos premios, se la recomiendo, sobre los campos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es una película muy famosa y en alguna escena están ellos diciendo que están cansados de ese olor a barbecue todo el día, por los hornos crematorios que tenían en ese momento, que todo el día hace un comentario como, uy, no, huele todo el día a barbacoa, huele a asado todo el día. ¿Qué es lo que, por qué hacen, los niños preguntan algo así, creo, hay una escena, no estoy seguro, tal vez estoy diciendo aquí una mentira, pero creo, o estoy en una imprecisión, pero creo que hay una escena en la que se desesperan del olor, porque dicen, huele como si estuviéramos todo el tiempo en un asadero. Vea, pues no, y es que la verdad, nosotros dentro de un horno, pues a qué vamos a oler sí, carne asada. Vamos a oler a eso, ¿a qué más podemos oler? Pues realmente, miren las historias de Esteban Cruz Niño y esto hablando obviamente de Pablo Escobar y su libro Los Patrones de la Brujería. Un abrazo a la gente en México que ya se conecta mucho con este espacio de radio en Colombia. Abrazo a todos nuestros amigos mexicanos que ya entonces pueden conseguir el libro de Esteban en las librerías de México. Qué chévere el Esteban llevando talento colombiano como escritor a otros países y a México, que sobre todo es un país tan fuerte en tema paranormal, ¿no? Allá la Sí, gente vive o sea, cree mucho en todo este tipo de cosas, historias, obviamente por toda su historia, ¿no? sí, y ahí pasó una noticia hace poco también en México que tiene que ver un poco con lo del libro, y es que allá tiene un culto muy extraño, que ya lo Sí. hemos hablado varias veces, algo que se llama el angelito negro. El Ah, angelito sí. negro es un bebé demonio. Hagan de cuenta un bebé demonio, un bebecito demonio, es como un bebé con cachitos. Haga de cuenta como un muñeco de esos que vendían antes, esos muñecos que vendían de bebés que cargaban los niños chiquitos. Usted dice, ay, un bebé cargando otro bebé, así con Que su cochecito, así todo todavía los redondito. venden y son todos realistas, ¿no? A mí me dan hasta impresión. Más miedo esos que Chucky y la Anabel que tengo en mi casa, esos que ponen en las vitrinas y todo para vender la ropita de los... Uy, eso sí me da como... parecen de verdad. Sí, sí, y se ven como todos chupados, ¿no? Como si fueran como Charpey. Se les ve así la piel toda rara y arrugada. Bueno, y a veces sonríen. Y uno dice, Dios mío, Dios mío. Bueno, el caso es que en Y México, lloran y toman tetero. No es que en serio parecen reales. sí, sí, no, hubo uno, no sé si usted se acuerda, maestro, hubo uno que fue muy famoso antes de contarle la historia, fue muy famoso hace unos 10 años que era de Brasil, que lo grababan y lo tenían como encima de un árbol. Y ese video, no sé, en TikTok a veces lo suben y siempre tiene muchas reproducciones. Y es un bebé de plástico, un muñeco de plástico, esos de bebé de vitrina de ropa infantil, de Sí, sí, esas sí. vitrinas de almacén viejo de ropa infantil que hay. Siempre, pero son almacenes de viejos, o sea, no son los almacenes nuevos. Y los usan como maniquís y son como de látex. Y entonces ese bebé lo colocaban, ese muñeco lo colocaron sobre un tronco en Brasil y lo grabaron con un celular y parece que moviera la cabeza y siguiera la cámara. Ok. Y entonces la gente cuando lo ve entra en pánico. Es más, había como el reto viral de quedarse viendo al muñeco de bebé y no asustarse. Lo pueden buscar. Ahorita más tarde se lo envío. Y ese video decían que era un muñeco poseído que movía los ojos, ¿no? Y era realmente famoso. No sé si alguno ahí lo conocía, alguno de los que están conectados. Vea, pues estas historias. Ya vienen ustedes para contar sus historias paranormales, ni más faltaba, tranquilos. Pero aquí estoy con Esteban Cruz Niño. Hemos hablado del video que se publicó de las esferas extrañas. Está en el Instagram El Cartel de la Mega y en TikTok si no lo han visto. Un video muy raro de un hombre que en una casa
sintió unos sonidos raros, se levantó a ver sus cámaras de seguridad que han registrado y salen dos esferas raras luminosas en su estudio flotando. Mañana les voy a publicar donde ya aparece la hija de él o la hija de la mujer de él, que también salen esferas bien extrañas, pero vamos por partes ahí como para que tengan tiempo de digerir y de ver y de comentar. Por eso le pido el favor a los que monitorean cámaras, a los que les gusta la edición de video, que son expertos en esto, que me ayuden viendo este video para ver si es un montaje. O ustedes digan, hermano Dani, no sabemos qué es esa vaina. Pero eso no es un animal, no es una linterna, no es un reflejo. Entonces, porfa, ya que hoy en día mucha gente sabe de video, están empapados de eso de ediciones, que me den su opinión en Instagram, el cartel de la Mega. Si usted de pronto su hermano, o venga hermano, vea este video, ¿qué me opina? Y le muestra el videito, me ayuda con eso, que me gusta leer los comentarios. Y también en TikTok ahí en Dani Tres Palos se los dejé. Historias con el máster Esteban Cruz Niño y noticias antes de ir cerrando esta hora. ¿Qué le queda por ahí, maestro? Sí, les quería contar al final lo del Angelito Negro. Ah, ok. Que era de alguna manera algo realmente aterrador, porque el Angelito Negro es un culto que hay en Pachuca Hidalgo. Un saludo a todos los de Pachuca. Y allá en Pachuca, en un lugar que es el Mercado de Sonorita, Ajá. que es un mercado que hay allá, tienen la Catedral de la Santa Muerte. Y adentro ahí viven supuestamente, según los que están, 7 demonios. Y es el Palacio Negro. Y entonces hay varias estatuas de demonios. Hay una que es la Diabla, que van y la frotan y la cogen porque la Diabla le ayuda a la gente para ir a fornicar. Y también hay otros que supuestamente les ayudan y no sé qué más. Y allá hay un demonio que es un diablito, vuelvo a decir, como estos muñequitos, con cuernitos, y lo visten de mariachi y lo visten de policía. Ese demonio supuestamente hace milagros y la gente le lleva cabezas de marrano. Eso hay que verlo, es realmente sorprendente. Cabezas de marrano, y le meten mensajes y deseos en la boca y los cosen. Hay un montón de videos y fotos. Y es un culto al Angelito Negro. Pero ¿qué sucedió estos días? Esta es la noticia. Eso lo encuentran ustedes en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Toda la historia de ese culto. Pero ¿qué sucedió estos días? Que fueron unos policías a otras personas a visitar una casa que supuestamente tenían que ir a visitarla porque había problemas en Pachuca. Tocaron la puerta y no se dieron cuenta que era una casa de un culto extremo del Angelito Negro que creían los demonios, y a los policías enseguida abrieron la puerta y los desvivieron en el nombre del diablo, y fue un escándalo en todo México. Nadie sabía que había esa secta. Los policías los llamaron como decir, ay, llame a los policías porque hacen ruido los vecinos, llame que el vecino está gritando, llame que hay un ruido, un aullido todo raro, y llegó la policía y tocó la puerta, y cuando no sabía que estaban en un culto satánico al Angelito Negro, y desvivieron a los policías frente a todo el mundo. Vea pues el Angelito Negro, como decíamos ahorita en México. Un abrazo grande a los mexicanos conectados con Colombia a través del cartel paranormal de la Mega. Pues Esteban Cruz Niño, como siempre, agradecido por sacarnos tiempo para contarnos historias, noticias paranormales. Ya está trabajando en un nuevo libro, creo. Todavía no, vamos a estar en la feria de Bucaramanga y la de Medellín de visita. ¿Cuándo es? Vamos a hacer ¿Cuándo va por allá? A final de agosto estamos en Bucaramanga, y a Medellín vamos, creo que en septiembre a finales, a visitarlos a todos ustedes, para que tengan el libro firmado, todos los libros. Estoy escribiendo una guía de fantasmas y espantos de Colombia, que solo la vamos a tener nosotros, no en librería, sino la van a poder conseguir conmigo y con mucho cariño. Pero antes de eso, Master, les quiero mostrar al bebé demonio, el muñeco demonio de Brasil, que era el que les decía, es este. Vea pues. Uy, claro, ese muñeco es horrible. Para los que están ahí, no sé qué piensan. Y lo más loco es que ese muñeco lo grabaron, y cuando se ve el video, que es lo que yo les decía, está todo vestido de blanco, todo de blanquito, como si lo estuvieran bautizando. Y lo más loco es que está sentado, y lo tenían sentado en un cementerio. Y cuando lo graban da vueltas, y mucha gente decía que sentía mucho pánico viendo ese bebé, decían. Vea pues ese bebé. Muy bien. Bueno, Máster Esteban Cruz Niño, la gente que de pronto lo quiere seguir, escucharlo, conseguir los libros, ¿dónde pueden seguirlo usted, Máster? Pueden ya mismo en el Instagram buscarme como Historias Paranormales. Es un nuevo Instagram que tengo ahí. Ajá. Me mandé una gorra, Historias Paranormales,
Síganlo y también sigan aquí en TikTok, no este mío, sino el de Historias Paranormales y en YouTube como Historias Paranormales también. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Para mí el caso más loco que he escuchado en los últimos años en mi vida es el de la Sister Hong, el chino este. Sí, sí, sí. Como un chino con plástico engaña a 1000 hombres, no sé, es muy raro y después los estafa. Ese no demoran Y, en hacerle un documental, una serie con seguridad. y la actualización es que ya lo están enjuiciando y parece que lo van a ejecutar. Vea, pues, bueno, sí, esa fue como la historia más cochina de esta hora con el máster. Pues viejo Esteban, me saluda a la mujer, un saludo al bebesaurio, como dice usted que viene en camino. Me alegra mucho y se le quiere. Muchas gracias, se le quiere, Master. Gracias, ahí estaba Esteban Cruz acompañándonos a lo largo de esta hora en el cartel paranormal de la Mega.